Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa De Padre a Hija. Un programa por la familia, con la familia y para la familia. Este es un programa que deberíamos también verlo en familia, en toda la familia, dejarlo ahí en lo que llega la comida y demás, porque este es un programa patriota, Kirsis. Saludos, Kirsis. Este es un programa patriótico, este es un programa nacionalista, este es un programa de la patria. Y lo digo sin jactancia porque estamos hablando al núcleo más importante de la sociedad dominicana. En momentos tan convulsos, momentos tan difíciles para la humanidad, tenemos que guarecernos. Ustedes ven que ahora están llamando en Irán y en Israel a la población que se vayan a los refugios. Pues nosotros tenemos un refugio, que el refugio es la familia. Tengan pendiente eso, refúgiense en su familia. Saludos, Kirsi. Yo creo que acabas de decir la bandera de no solamente de padre a hija, tanto a ustedes que nos han acompañado ya mucho tiempo en esta mesa de trabajo familiar, como lo que han seguido mi trabajo, es la familia, es en nuestro hogar donde encontramos refugio, donde encontramos sosiego, compañía, aunque no lo parezca en principio, porque la familia y el hogar se trabajan. Y por eso estamos aquí para trabajar para la familia, y que es trabajar para nuestros hogares, no para nuestras casas, que no es lo mismo. Y yo creo que por eso es tan importante lo que decías al principio, de que en estos tiempos el refugio que tenemos que trabajar es nuestra familia. Mira, Kirsi, antes de que tú comiences con lo que dice el introito, yo he aprendido mucho de ti respecto a familia, hogar y casa. Y yo pienso que eso también deberíamos aprenderlo todos. Es decir, a veces uno dice, yo tengo una buena casa, pero usted tiene una buena familia. Yo estoy remodelando los baños de mi casa. Perdónenme el ruido que estoy haciendo en el edificio. Usted está remodelando su familia, usted está retornando a las raíces de su familia, a lo que usted cree que debe ser su familia. Usted está poniendo mosaico, cosas bonitas, está cambiando, pero usted tiene un hogar, tiene una casa y en conjunto usted tiene una familia. He venido muy reflexivo. Muy reflexivo, no debe ser. No, que está bien, porque estamos viviendo muy rápido, muy deprisa, y las malas noticias ahogan las reflexiones necesarias. No digamos que nuestro tema de hoy es una reflexión, pero sí es algo que está sucediendo en nuestras narices, en nuestras familias. Y yo entiendo, y por eso lo traje hoy a nuestra mesa de trabajo, que necesitamos conversar acerca de esto. Nuestro director tiene por ahí la intro para que entremos en materia del tema de esta semana. En un mundo donde las reglas de antes ya no aplican igual, muchos jóvenes están decidiendo saltarse los hitos tradicionales como el matrimonio, los hijos, una casa, un trabajo estable toda la vida. ¿Qué hay detrás de esta tendencia? ¿Cómo lo viven los padres? Conversemos sobre la generación Skip y sus nuevos caminos. Generación Skip. Eso es un término anglosajón. Skip es saltarse. No es que esté ya acuñado como algo oficial. Sin embargo, se está empezando a hablar de estas generaciones skip, o sea, que se saltan. ¿Qué es lo que se están saltando nuestras nuevas generaciones? Los hitos que teníamos antes como pasos importantes de nuestra vida, como ese checklist, como esa lista de cosas que teníamos que cumplir para ser personas completas. ¿Cuáles son esos hitos que todavía, cuando yo, mis primeros años de juventud eran así? Pues tener una carrera universitaria, un matrimonio, hijos, un trabajo estable, comprar una casa. Todo eso había que irlo llenando para tú ser una persona productiva, para ser una persona completa, para que tu vida tuviera sentido. Hoy en día, los jóvenes están saltando o están postergando estos grandes hitos que durante décadas definieron la vida adulta de lo que somos nosotros ahora, inclusive mi generación.
Les digo esto porque estuve buscando que según Pew Research, solo el 50% de los jóvenes entre 25 y 34 años en los Estados Unidos están casados ahora mismo, versus el 80% de los jóvenes casados en Estados Unidos en los años 70. Estamos hablando entre 25 y 34 años. Es decir, que en los años 70, en estas últimas generaciones, ha bajado bastante, un 30%, la cantidad de jóvenes que están casados, por poner un hito, según el Pew Research del 2023. Países como Japón, Corea, España, que son países del primer mundo, digamos, la tasa de natalidad está en mínimos históricos para esta última década que hemos vivido. La natalidad está en mínimos históricos. Y la compra de vivienda, que también era un hito importante. Tú recuerdas, yo recuerdo los anuncios de los bancos, ferias hipotecarias, tu vivienda, que era una... Todavía para nosotros aquí en República Dominicana es importante. Pues les digo que la compra de vivienda entre jóvenes ha caído de un 20 a un 30% en muchos mercados. Entonces, es real. Sí, los hitos, como tú dices, se están cayendo porque, pongamos de ejemplo la sociedad americana, la de Estados Unidos. Norteamericana, porque americanos somos todos. Estadounidenses. Estadounidense, como dice... Con mucha razón, mi padrino Héctor Peña. Bueno, pero la sociedad estadounidense, ¿cuál era la base de su fortaleza como nación, como sociedad? Bueno, el hecho de que el ahorro nacional en Estados Unidos era muy grande, muy elevado, y eso se vinculaba con como yo te digo, un tema de naturaleza económica, el índice de confianza al consumidor. Es decir, dos cosas asignaban a la sociedad americana: tener confianza en su país, pero no confianza en los valores, la bandera, que sí la tienen, pero la confianza que yo me refiero es la confianza en que todo va a estar bien. Yo puedo comprar una nevera a crédito, yo puedo comprar el carro a crédito, yo puedo comprar esto a crédito, porque todo va a estar bien. Ese es el índice de confianza del consumidor, que es del ciudadano. Entonces, Kirsis, ¿cuál era de ese índice de confianza más fuerte para todo? La compra de un inmueble. Pero ese inmueble, a su vez, ese índice de confianza, yo tengo la confianza de que ese inmueble me va a dejar una plusvalía al curso de 20 años, es a 30 años. Acuérdate que en Estados Unidos el crédito inmobiliario es 30 años, puede ser más, pero 30 años. Entonces, dentro de 30 años mis hijos van para la universidad, van a estar en tal cosa. Yo tendré eso que me costó tanto, se va a multiplicar hasta por 2, y yo lo vendo, y el dinero que obtenga, mis hijos van a iniciar su propia vida. Cada uno le voy a dar en vida. Y mi mujer y yo nos vamos a mudar a una casa más pequeña. Y tú fíjate, no había que hacer más nada. Pues eso ha cambiado. Pero drásticamente. Hoy las prioridades de las nuevas generaciones están las experiencias por encima de las posesiones. Una pareja joven que, digamos, no está casada, sino que están viviendo juntos, prefieren viajar por el mundo. Prefieren tener 2 vacaciones al año o 2 viajes al año, inclusive puede ser en el interior del país donde viven, experiencias, en vez de tener 2 vehículos, una casa, no, prefieren las experiencias, prefieren vivir, valoran la flexibilidad laboral. Yo recuerdo que cuando yo iba saliendo de la UNFU ya estábamos todas pensando dónde nos íbamos a trabajar, porque había que buscar una empresa, una institución donde trabajar 30 años para después pensionarte o jubilarte. Eso no entra en la cabeza de ningún joven ahora mismo. Sí, antes le decíamos a ustedes, mira, vete a tal institución porque ahí te pensionan muy bien. Entonces, ese chip nosotros todavía lo teníamos en el momento. Yo soy matrícula, yo salí de la UNFU en el 2003 y todavía teníamos ese chip de que había que buscar una institución o una empresa donde te pensionaran para tú asegurar tu vida. Hoy es muy difícil que un joven que de los
estamos hablando de esos jóvenes que están entrando a la, ¿cómo le llaman ustedes los economistas? A la población económicamente activa. Ya no estamos hablando de adolescentes, sino de esos jóvenes entre los 20 y tantos que ya están económicamente activos en las sociedades del mundo. Y ahora valoran la flexibilidad laboral. Yo necesito un trabajo que me dé flexibilidad de yo vivir. También es una generación mucho más consciente de la salud mental. Antes nosotros éramos la versión de Pedro Picapiedra, de que había que trabajar en la cantera a costa de lo que sea. Por eso a estos jóvenes se les está llamando las generaciones de cristal, porque te dejan un trabajo por cualquier cosa. La palabra renunciar, yo recuerdo que yo trabajé muchos años en una institución aquí en la República Dominicana, y cuando alguien osaba renunciar, eso era como el chisme del barrio, o sea, que renunció fulana del piso 8, ¿cómo renunciar? Eso era como crimen de lesa humanidad, no se podía renunciar. Hoy los jóvenes, la queja del mercado laboral de esta generación es que te dejan un trabajo por cualquier cosa. Sí, otra cosa es que los jóvenes, en una cantidad, imagino yo, con un porcentaje muy elevado de los jóvenes, especialmente, ya no solo de países del tercer mundo como nosotros, de países en vía de desarrollo, como le dicen, o economías emergentes, sino en todo el mundo, quieren emigrar. Pero no quieren emigrar, probablemente en países como el nuestro, no encuentran que todas sus expectativas pueden ser garantizadas, sino en otra parte es que yo quiero nueva experiencia. Tú vas a encontrar en Europa un trasvase en la juventud, que un español trabaja en Londres, un londoniense trabaja en Italia, un italiano trabaja en Portugal, y se van a un sitio y su familia está en otra parte. Es más, fíjate que el presidente Donald Trump acaba de pedirle, o Estados Unidos, la Cancillería estadounidense acaba de pedirle a los ciudadanos estadounidenses que están en Teherán, la capital de Irán, que salgan huyendo inmediatamente, y que si no, que se refugien. ¿Cómo es que en un país enemigo de los Estados Unidos hay estadounidenses viviendo? ¿Tú entiendes? Tú encuentras una gran población de gente ingleses, españoles, de Europa en sentido general y estadounidenses, viviendo plácidamente en África. Te voy a decir que yo que estoy ahora con un preuniversitario, que es Gabriel, que me estoy empapando un poco de universidades y carreras nuevas, te sorprendería la cantidad de jóvenes dominicanos que están estudiando en Inglaterra. Carreras como zoología en Inglaterra. Están estudiando ramas económicas un poco más emergentes como la economía y la inteligencia artificial y demás en Inglaterra. Pero te estoy hablando de jóvenes que, como mi hijo, que cuando yo le dije, mira, él está interesado en la veterinaria, la zoología y demás, y la investigación animal, que no sé, o sea, en mi época nadie hablaba de investigación animal. Bueno, le digo, Gabriel, en Inglaterra, sí, mami, pero lo que pasa con Inglaterra es que la cultura... ¿Qué? Sí, porque en Inglaterra yo preferiría tal vez Japón, porque las especies... Señores, estos muchachos tienen un panorama global que no lo tuvimos nosotros. No, yo no soy de las que no, si mi vida, si yo doy para atrás 10 años, como eso no es posible, yo trato de no mortificarme con eso. Pero tal vez yo mirándome desde el espejo que se están mirando mis hijos ahora, no porque, claro, tengo que agradecer que me siento en una parte evidentemente privilegiada de la sociedad. Mis hijos tienen opciones que quisiera yo que tuvieran muchos jóvenes más vulnerables de nuestro país, pero tampoco tenemos todas las opciones que nos gustaría. Sin embargo, viéndome en el espejo de mis hijos ahora, yo digo, tal vez yo saliendo del Colegio Santo Domingo en el 98, mi vida hubiese sido muy diferente si yo tuviera toda la información global que tienen mis hijos ahora. Yo de verdad me hubiese ido a Europa a estudiar historia del arte y fuera curadora de un museo.
Vámonos a un cambio, antes de que tú cambies de parecer sobre tu profesión de nuevo. Vámonos a un cambio, señores. El tema es interesante. Es una parte importante de la familia dominicana. Tiene adolescentes en su seno. Y Cris acaba de decir que ellos están saltando periodos históricos que antes fueron muy acendrados en nuestra cultura y en nuestras vidas. Vámonos a un cambio. Vamos a retornar con este tema que yo estimo que es muy interesante, señores. Bueno, amigos, la generación Skip, estas generaciones que se están, digamos, saltando grandes hitos que teníamos generaciones anteriores, casarse, tener hijos, no solamente que lo están saltando, puede ser, digamos, que lo están postergando. Y yo no diría que es desinterés, sino yo pienso que esta generación se está replanteando mucho a raíz de los cambios tan rápidos que estamos viviendo a nivel mundial. La incertidumbre económica, inflación, las deudas estudiantiles en países un poco más desarrollados como los Estados Unidos. La deuda estudiantil es una de las deudas más pesadas para los nuevos comienzos de la sociedad económica para los jóvenes. Estudian con préstamos estudiantiles que duran años en pagar y se convierten en una carga importante para ellos. Para un joven un joven clase media, digamos, estudiar medicina en los Estados Unidos, es una deuda estudiantil importante. De hecho, los fondos universitarios se nutren de los intereses que pagan esa deuda estudiantil en Estados Unidos. Y estamos hablando de que tú inviertes en fondos para que, como negocio, costear las carreras de los muchachos, de los jóvenes en Estados Unidos. Es muy difícil. Aquí hay también, sí, claro, alto también, la tasa de interés es sumamente elevada para los propósitos, que es la cultura, es el conocimiento, y el ingreso la tecnología. Y el ingreso de un profesional empezando, un profesional joven, realmente no le da tanto para solventar esas deudas estudiantiles. Así es. Bueno, ese es un gran problema, incluso para sociedades con un nivel de desigualdad tan pronunciada como la nuestra. Yo siempre le digo a usted, y a ti te he aconsejado mucho, que cuando tú hagas tus análisis y tu abordaje de la vida en sentido general, comprenda que no todos estamos, la sociedad dominicana no es totalmente horizontal. Es una sociedad muy verticalizada, donde los que están arriba y los que están abajo están abajo. Y la pobreza no se reduce de un año a otro significativamente. No hay grandes revoluciones sociales, económicas, que permitan decir, mira, nos hemos convertido de verdad en una economía de renta media. Seguimos siendo una economía muy desigual. Que crecemos, sí, tenemos 40 años creciendo, a un ritmo de un 5% promedio anual. Pero llega un momento, por ejemplo ahora, que el Banco Central acaba de inyectar y la Junta Monetaria liberar 81 mil millones de pesos para activar a la economía. Eso te indica que no es tan fácil para una familia que tenga 2 hijos, que más o menos simultáneamente, con apenas un año uno entre otros, van para la universidad. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen esos muchachos? Y estamos hablando de... Siempre nosotros, y la sociedad en sentido general, hace todos sus análisis, todas sus recomendaciones como si todos fuéramos clase media. Y no es verdad. No es así. Hay muchos muchachos que toman... ¿Qué ruta tomábamos nosotros en los tiempos de la Universidad Autónoma, que yo no duré tanto? La ruta, ¿cómo se llamaba? Que nos llevaba allá arriba, Luperón arriba, una guagua. Ahí mismo te sacaban de la clase social y algunos se iban en su carro, en su cosa, en su familia, para Naco, para Piantini, para Gasco en ese tiempo, que era un gran sector. Y los otros iban para la parte alta de la ciudad, de San Carlos para arriba. Villa Juana, Villas Agrícolas. Y lo mismo me parece que ocurre en Santiago también, en todas partes. Entonces, esa sociedad, también tenemos que ver la familia en ese tono. Claro, muchos estudiantes tienen que aplazar sus estudios universitarios porque tienen que trabajar. Claro. Tienen que trabajar.
afortunadamente tenemos nuevas opciones que también ha sido caldo de cultivo para la nueva forma en que los jóvenes están viendo la vida laboral. Ahora tenemos freelance, trabajos remotos, emprendimientos digitales, tenemos los call centers. En mi época eso no había, pero hay muchos. Había un call jóvenes. center, pero eran de las telefónicas. Sí, pero... Con cargo aquí. Sí, no, y recuerdo uno de los muchachos que estaba con nosotros en el Domínico en ese tiempo, que trabajaba en Opitel, que era el call center de Claro en ese momento, pero él era un bicho raro porque él trabajaba en un call center. Pero ahora hay mucha juventud. Usted nada más tiene que pasar por uno de esos call centers y tú ves todos estos muchachos que salen, como hace mucho frío en esos sitios, salen con los capuchas y la cosa, tomarse café afuera. Hay mucha juventud trabajando en los call centers. No en todo, pero en la mayoría tienen que tener por lo menos conocimiento de un idioma adicional. Exactamente, la mayoría. Y yo me acuerdo, y fue Varón Arias, mi amigo de 50 años, teníamos un amigo en común en el liceo que se llamaba John Brown, moreno, muy inteligente. Entonces el varón de Estados Unidos está llamando a su casa con cargo, y cuando el que le responde es John Brown. Oh, varón, digo yo, para que tú veas la tecnología de ese tiempo, para tú llamar a tu casa tenía que ser ahí, pedirle que acepten el cargo. Claro. Entonces era John Brown. Y a los beeper en ese momento había que llamar a una telefónica para tú darle el mensaje a un operador para que le pusiera a su vez el mensaje al pero yo jugando billar beeper. en el club Naco, el beeper salía, señor Mejía, que por favor llame a su esposa Iris. Y no te decía el por qué, porque a mamá me daba vergüenza decírselo a la operadora. Sí, pero entonces decía, ¡ay, te haga llamando Dios ya! La cárcel lo está llamando. Entonces uno le dice son de chanza, pero la tecnología ha cambiado mucho la forma de ver la vida. Se supone que hay razones detrás de este cambio en la juventud, económicas, culturales y emocionales y tecnológicas. Las nuevas formas de trabajo, como dijimos, que ahora tenemos trabajo remoto, emprendimiento digital y demás, y las redes sociales, que son las que redefinen el éxito y la comparación constante. Tú hablabas ahorita, y voy a extraer esa palabra, expectativas. ¿Qué expectativa tenía yo justamente en esta fecha, en el año 98, terminando mi bachillerato? Bueno, yo quería estudiar arquitectura. Me decanté por arquitectura. Una carrera cara para nuestra situación en ese momento. Nos fuimos por la UNFU, siempre ha tenido una muy buena escuela de arquitectura, y ya terminé la carrera y ve después si me daban una contrata, si trabajaba en alguna institución gubernamental. Ya, o sea, esas eran mis expectativas. ¿Qué más? Sí. Ahora mi hijo está a las puertas de su último año escolar, preuniversitario, y está hablando de Japón. Entonces, la verdad que la brecha es importante. Sí. Pero Carol se fue a España 6 años. Yo pensé en salir del país ya cuando me hablaron de maestría. Pero es que no era la normalidad de la clase casi media salir del país cuando terminaba el bachillerato. Sí. Eso estaba, en mi época, estaba muy dedicado a la clase alta. En el caso tuyo era una opción, en el caso de Carol era una necesidad, porque la medicina en la República Dominicana todavía hoy no es tan fácil. ¿Cómo que le llaman los que están? La residencia. La residencia son difíciles, la residencia se requiere más tecnología, más qué sé yo, más yo llegué a aplicar a Elisaba, el Centro de Diseño el Instituto de Diseño de Barcelona, y me aceptaron, pero justamente la Pucamaima abrió la maestría que yo quería, que era arquitectura de interiores, con la Universidad de La Coruña, y nos quedamos aquí. Pues yo hace un momento tú conversaste, Kirsi, sobre los jóvenes, y que todos los jóvenes, una gran parte de los jóvenes piensan siempre allende los mares, yo quiero estudiar fuera.
vamos a decir jóvenes clase media, también jóvenes de sectores más vulnerables. Pero yo me acuerdo, mira qué diferencia, que a propósito que tú dices que se ha cambiado mucho el telón. Yo obtuve una beca, en aquel tiempo era para el campo socialista, no había otra forma. Un doctorado en periodismo. Ya todo mi papel lo llené. Yo estudiaba en la Universidad Central del Este. Termino aquí y me voy fuera del país. Comenzó la abuela mía a decir, María Candelaria, cuando tú retornes yo no voy a estar viva. Eso. Obviamente. Y pasaba un tiempo y volvía con la misma cantaleta, cuando tú retornes yo no voy a estar vivo, porque imagínate la edad que yo tengo, de todas maneras, acuérdate, yo me voy a despedir de ti y tú sabes que no te voy a volver a ver. Estamos hablando de los tiempos duros del presidente Balaguer. Y voy a hacer un paréntesis. Una época, ahora mismo el chantaje emocional de tu abuela no hubiese funcionado, porque tú le dices, no abuela, pero hacemos FaceTime, yo te llamo, tiempo real. ¿Tú sabes lo que es llamar de la Unión Soviética para Santo Domingo? ¿En qué año? En el 60. Sí, yo me gradué en el 69, imagínate. ¿Y cómo se llamaba para acá? De ninguna manera. No, pero además, tú no sabes si te iban a dejar entrar al país. Era otra cosa. No voy a decir el país, pero no era la Unión, no era Rusia. Era un país del este, pero un país un poquito menos. Gobernaba Nicolás Ceausescu. Y de repente vino una suerte para mí. El partido al que yo pertenecía, que era el de Juan Bosch, peleó con el PSD, que era el de Narciso, mi querido amigo Narciso. Y por esa razón yo desistí de eso. Digo, no, razones ideológica y política. Y no fui, pero no, era por mi abuela. En esta época tú le hubiese dicho, sí. Abuela, chill, relax, hacemos FaceTime. No, yo te llamo por WhatsApp, pero que tranquila, que sé yo qué, y ya. Yo conversé ya con Gabriel sobre eso y me dijo lo mismo que tú, porque donde posiblemente se pueda conseguir una beca mejor o uno pueda estar ahí dentro de su gravedad es en Londres, es en el Reino Unido, pero él comenzó a objetar. Papi, él está hablando hasta de la comida. Es que estos muchachos tienen demasiada información. Ya ellos saben, una de las objeciones, no sé si la compartió contigo también, el clima. De cada qué sé yo cuántos días, el porcentaje de lluvia y de días grises es de qué sé yo cuánto. Y yo, tú entiendes que tú estás hablando con ChatGPT cuando tú estás hablando con un jovencito de esto. Qué cosa, Entonces, es la parte más difícil, porque hay que decir a nuestros amigos y amigas que la familia no es el paraíso. ¿Qué es lo que va antes del paraíso? El purgatorio. Ya lo cerraron según la Iglesia Católica. Ya. No, pero en mi novela está el purgatorio. Okay, no, pero ya el purgatorio. Le retiraron los fondos. La familia, en sentido general, nos brinda fortaleza. Uno piensa que tiene su propio ejército. Uno comparte la jefatura con la esposa. Los hijos mayores se convierten en muy influyentes en la casa, los pequeños más influyentes todavía, porque uno le dice que sí a todo lo que hace. Eso muchas veces es el paraíso, pero tiene tonalidades difíciles, que yo nada más la voy a llevar a lo que te dije ahora, ¿cómo fue que dijiste? Al purgatorio. Al purgatorio. Pero es la familia, y yo no conozco ninguna estructura social, económica, política, que conlleve a una nación que no empiece en ese núcleo de la familia. Individualmente no hay, puede haber una tribu, pero fíjate que las tribus tienen familia. O sea, nada puede ser totalmente, yo soy solo y me quedé, no hay manera de un conglomerado humano que no sea unirse en términos políticos, que no sea a través de la familia. De manera que eso que tú señalas, la familia tiene y va a tener siempre adolescentes. Y a mí me parece, ya yo lo tuve ustedes dos, la etapa más difícil es esa. Ayer yo subí un post, era un chiste, pero tiene toda la realidad, que decía a las madres de los niños pequeños, yo lo tengo aquí, que cita textualmente lo que estás diciendo ahora mismo. Y así lo compartí ayer. El verdadero desafío de la maternidad empieza en la adolescencia. Lo de la infancia fue solo un ensayo. Disfruten. Sí. Como que dice, las mamás que se están quejando de los muchachos chiquitos,
Pero señores, ¿qué padre responsable duerme con una muchacha de 15 años, una niña de 15 años en este ambiente? ¿Dónde va que uno no tenga que saber qué hace, qué come, qué bebe, dónde está? Un muchacho con estos tiempos, ¿quién no protege a su hijo de 16, 17 años que va a su primera fiesta, que puede enfrentar un bullying en un sector clase media alta, que el bullying es muy fuerte? ¿Cómo uno quisiera estar al lado de él como su ángel de la guardia permanentemente? Mis hijos, acabas de describir mi fin de semana. Mis hijos de 15 y 16 años estaban en dos casas de familias conocidas, cada uno estaba en una actividad de familias conocidas donde los padres estaban ahí presentes, donde yo los tengo a una llamada, donde yo los tengo localizado por el GPS, por toda la cosa del mundo. Y mi esposo y yo no fuimos capaces de salir de la casa. De que no, vamos a salir, lo que los muchachos... No. La incertidumbre, la expectativa de que los muchachos estaban en la calle, no nos dejó hacer nada. Así es. Nada más que sentarnos a esperar. Entonces, estamos hablando de cambios, estamos hablando de nuevas formas de ver la vida desde los ojos de nuestros jóvenes. Vámonos a un cambio, señores. Retornamos casi de inmediato en De Padre a Hija. Bueno, señores, estamos tratando un tema tan delicado, tan difícil, como al mismo tiempo tan reconfortante, que es la relación, la vida que le depara en el presente y en el futuro a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Fíjense que no estamos hablando como un componente de la sociedad en sentido general, sino como un componente de la familia. Es muy importante que entendamos eso. No estamos diciendo la juventud hoy que tal cosa, no. Estamos hablando de los jóvenes en el seno familiar y cómo se comportan respecto al tiempo en que Kirsi siempre dice que es una confrontación de generaciones en mi tiempo. Yo quiero simplemente ahora confesar que en no pocas ocasiones las lágrimas, tanto de Iris como mías, brotaban por situaciones de dificultades económicas, propio, por ejemplo, del pago de la matrícula universitaria, del manejo de la profesión de Kirsi, bastante complicada económicamente, una profesión que había que buscar dinero constantemente para todas las maquetas y las cosas. Y de Carol, que estaba en INTEC. Las universidades más democráticas del mundo, Kirsi, son las más exigentes en los pagos. Hubo una vez que por cuestión de mediodía, si yo no llego antes que conseguí el dinero, le iban a cancelar la matrícula. De hecho, estaba cancelada. Sí, lo que pasa era que era recién. Y fueron y la regada que yo me di y las lágrimas de mi hija. No, ya eso se resolvió, señor Mejía. Que voy a hacer otro paréntesis. Carol fue una de las galardonadas con la beca del Plan PIES de esa época en INTEC. Y no se la dieron porque la solvencia económica de su casa no se lo permitía. Exacto. ¿Quién es tu papá? Fulano de tal. No le podemos dar la beca. No, le dieron media beca. Sin embargo, se la iban a quitar la matrícula por falta de pago. Pero no todo es tan lindo como se ve. No, y te digo, es una cosa... Pero además, si tú dices, es un padre irresponsable que anda por ahí, cuando llegamos, pero era muy difícil. Es muy difícil. Es una de las situaciones por las que los jóvenes están aplazando ciertos hitos. La economía se ha convertido para ellos en... Yo creo que han reestructurado. A mí me parece que todo esto es una cosa como de un guión. El guión con que nosotros crecimos cambió. Estos jóvenes tienen otro guión. No están estigmatizados por estos hitos que nosotros teníamos y por eso en este último bloque queremos, como tú dijiste, trabajarlo dentro de la familia, porque los jóvenes no están separados de lo que es la familia. Cada vez que le hacemos preguntas como, ¿y el novio para cuándo? ¿Y los hijos? Esa presión ha hecho que ellos reestructuren, yo pienso, todo lo que es estos hitos en su vida.
estas comparaciones, porque las comparaciones generacionales pueden servirnos para hacer raíces, para arraigar historias familiares, pero no lo debemos nosotros los padres usar como, cada vez que yo le digo a mis hijos, no, porque en mi época yo, me voltean los ojos, porque ¿qué importa? A ellos no le importa la época que tú viviste, porque ellos están viviendo la suya. No, y los flujos migratorios que se están dando ahora no son lo mismo. El flujo migratorio de la juventud ahora está más centrado en la educación, en el entrenamiento profesional. Ya no es que yo voy a buscar un dinero para comprarme mi casa y para luego venir para mi país y vivir feliz para siempre. Ya eso no. Yo voy allende los mares y veremos a ver. Yo pongo de ejemplo que Italia requiere ahora 1.100.000 amas de casa. Para el trabajo doméstico. Trabajo doméstico. Fíjense cómo está el orden laboral migratorio de países importantes en el mundo, como es Italia, una de las 7 economías más importantes. Están requiriendo, por eso, si eso lo quiere Italia, eso lo está requiriendo España, eso lo está requiriendo el Reino Unido. Entonces, el Reino Unido tiene su rostro más hacia África, porque fueron quienes colonizaron la mayor parte de África, Francia también, pero es así. Ahora, los jóvenes no van a meterse a una casa. Cuando yo fui a España de primera o segunda vez, escribí un reportaje para el periódico El Nacional que fue difundido por la agencia EFE, señalando la neosclavitud con las mujeres dominicanas que la trataban como esclavas. Pregunta si una muchacha dominicana, una estudiante dice, no, yo voy a España y me voy a meter en una casa y yo voy a averiguar. No, eso tiene que ver básicamente con la pobreza dominicana. Cualquier mujer de familia vulnerable dice, yo voy para España, como al efecto están en cualquier país de Europa, y para remesar a mi familia, para que mi familia sobreviva. O sea, yo no consigo aquí, tengo que irme fuera. Eso es así. Y ahora la actitud contra la migración, contra la inmigración, en esos países hace más difícil la situación. Pero los jóvenes siempre van a estar en eso. Los jóvenes siempre van a estar auscultando donde hay una beca. Sí, porque aportando a una beca. Nosotros como padres, como familia, como acompañantes, como tutores, no podemos ver estos cambios en las generaciones nuevas como rebeldía. Es más bien que ellos están adaptándose a un mundo, es un cambio, o sea, es un paradigma diferente. A ellos les ha tocado vivir en un mundo diferente y tienen que adaptarse a ese mundo. El mundo de hoy ya no se trabaja en base a hitos porque no da tiempo. Tú dijiste hace un rato, antes de la pausa, que tú pensabas en casarte, retirarte, qué sé yo qué. Ya eso no funciona así, porque el mundo está demasiado rápido, los cambios son demasiado constantes y a veces tenemos que tener conciencia de que no podemos ver más allá de nuestras narices. Bueno, tú me dijiste la de la señora Selman, que ella auspicia viajes de adolescentes, especialmente niñas, hacia Europa. Esa es la corriente de ahora. Los hijos en la casa te hablan en otro idioma. Sí, ellos tienen otro idioma, otra cultura, otra creencia. Su mapa mental es completamente diferente al de nosotros. En el coaching familiar, nosotros trabajamos de la siguiente manera. Ese joven, ese adolescente, tiene un mapa mental que es lo que le rige su comportamiento. No es nuestro mapa mental. Ellos tienen otro idioma, otras expectativas, otras formas de comparación que no son las nuestras. Entonces, como padres, antes de opinar, de entender qué es rebeldía, tenemos que escuchar. Yo siempre digo en las mentorías, los padres tenemos que hablar menos y escucharlos más, porque nosotros... No, pero espérate, déjame decirte, pues yo tengo una experiencia. Cállese y déjelo que hable. El 80% de los casos de fentanilo, de los casos de adicciones catastróficas de los jóvenes, tanto en Europa, en Estados Unidos, como ya contagiado a América Latina, tienen que ver con niveles de incomprensión. Tienen que ver con que como yo te digo, los elementos fundamentales de la relación se dañan entre padre e hijo. Llega un momento en que el padre no entiende a su hijo adolescente y llega un momento en que le dice, uno de los dos tiene que irse de la casa. Exactamente.
llega un momento en que la muchacha, ya no aguantando al papá o a la mamá, ya no hay el código, no tienen código de comunicación, termina por irse a vivir a una pensión. Y ahí es abusada, es maltratada, porque está totalmente desprotegida. Y no es que estamos hablando de que hay que aguantarle todo y que no, vagancia y no. Porque también conocemos casos de jóvenes de 24 o 25 años que ni son los ninis, ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Eso es otra historia. Lo que queremos dejar aquí es que hay que conversar con ellos, hay que entender que están viviendo un mundo muy diferente al nuestro y muy rápido. Por ejemplo, yo estoy hablando de cuando yo estaba en la universidad, de eso no hace 50 años, hace 20 años, o sea, ha cambiado muy rápido la historia. Y va a seguir cambiando. La adolescencia que están viviendo mis hijos no es la adolescencia que van a vivir mis sobrinas. Tú planteaste, y lo ha hecho siempre, que la receta infalible es comunicación. Acompañar. Fíjate que ese acompañamiento, esa comunicación, quiere decir que no es imposición. Ya no se puede. Mire, señores, yo le he contado a ustedes otras veces, en uno de esos allanamientos, la policía, tiempo del presidente Balaguer, me llevaron junto a un hermano, los chivateos que se daban en la sitio y cosas, comunista y esta cosa. Bueno, cuando retorné, que no fueron unos cuantos días nada más, mi papá me sentó en su oficinita en la farmacia y me dijo, de la respuesta que usted me va a dar queda, si se queda, no, de la respuesta que usted me va a dar tiene consecuencias. Piénselo, pero tiene que darme la respuesta de inmediato. Oye, ¿qué cosa? ¿Usted deja la política o deja la casa? Yo ahora, tantos años después, cometí el error de decir, dejo la casa. Digo, pues ya usted sabe lo que tiene que hacer. Me fui a mi habitación, recogí mi motete y me fui ¿para dónde? Para un amigo que me recibió en una casita por allá, muy en lejos, con el piso de tierra. Es decir, no me dio chance, no hubo comunicación, fue un emplazamiento. Exactamente, una emboscada. Que él sabía, y después, muchos años después, me dice... Él sabía tu respuesta. Que él sabía que yo no le iba a dar otra respuesta que no fuera esa. Y él dijo, yo no esperaba, de mucho tiempo después, y yo sabía que eso era lo que te iba a decir. Es que ya estos jóvenes... Pero era la forma de yo evitar que te matara, me dijo. Digo, bueno, pues usted me dijo, qué bueno que así usted me evita. Yo me fui para la calle y usted no se... Para mi entender, era mayor el riesgo de que te mataran, dijo, pero no, ya esta generación no funciona así. No. Esas emboscadas y esos emplazamientos no funcionan así. Pero ahora te dicen, papi, vamos a resolver eso. Papi, pero espérate. Estoy tratando de pensar en una de las frases de mis hijos. Ay, pero tú todo lo coges. Todo lo coges. Mi hija y mi papá. Cuando su papá se molesta, ay, papi, pero tú lo coges serio, espérate. Bájale dos. Como una vez, a principio de año sabíamos que este verano era decisivo para mis adolescentes, porque ya ellos no están de campamento, no están, no está el presupuesto para mandarlos mandarlos 3 meses para Estados Unidos a un campamento en Tallenao. Y este verano sabíamos que iba a ser decisivo para nuestros muchachos porque cambiaba la etapa. Gabriel tenía 2 opciones. Una de ellas era entrar en el programa de verano de pasantes de la institución donde trabaja mi esposo, una institución bancaria muy seria. Le dije, bueno, papi, ve buscando otra cosa porque eso es deprimente, tu trabajo. No, yo no sé si él sabía lo que quería. Ahora, estaba muy claro en que no quería hacer esa pasantía donde trabaja su papá. Yo no, papi, no, me voy buscando otra cosa porque eso sí es deprimente tu trabajo. Entonces ellos están claros, sí están, pero ahí vamos, es muy buen trabajo, pero no es una cárcel para mi hijo. Sí, eso pasa entonces él prefirió estar bañando perritos y agarrando perritos, que está haciendo una pasantía en una veterinaria. Porque él quiere ser médico, eso es lo que él quiere. Médico veterinario.
Si lo vemos así desde la perspectiva, digo, cónchale, mi esposo tiene un trabajo muy bueno, con mucha seguridad, de bono, de pensión, de qué sé yo qué, de seguro médico. No, él no quiere eso. Sí, así es la vida. Bueno, ¿qué sacamos nosotros ya en este minuto que nos queda de programa? Miren, señores, Kirsi ha dado en el clavo desde que inauguramos este programa, es el diálogo, es la comunicación con los adolescentes. Hoy nuestro programa está enfocado en los adolescentes. Sepan que es los adolescentes, porque los nietos, eso es muy... Los nietos en los primeros tiempos, en los primeros años, pero eso es una bendición. Pero los adolescentes, ¿cómo uno reedita como esa angustia que nos proporcionan los hijos en ese tiempo? En el caso tuyo son tus hijos, en el caso mío son mis nietos. ¿Qué hacer? Yo no le voy a decir nada. Yo tengo dos cosas claras. Yo creo que no soy un buen ejemplo para hablar de familia. Sin embargo, sí entiendo que la familia es una institución básica de la vida y que uno no puede morirse tirado por ahí. Tú sabes los amigos míos que yo tengo, y no te mencionaré uno fuera del aire, que es hasta pariente importante mío, tirado sin familia, porque no supo mantener la familia. Cada generación reescribe su historia. La historia de sus hijos no es la nuestra, la historia de sus nietos no es la suya. Acompañemos, como siempre les digo, y aunque sea un guión distinto al que nosotros tenemos. Muchas gracias, señores. Ojalá que este programa haya sido de su completo agrado y de mejor provecho. En la próxima semana, la ciudadana de la República, Kirsis Mejía, y un servidor, su asistente personal, su papá, Orión Mejía, tendremos el privilegio de estar de nuevo con ustedes con la gracia de Dios. Nos vemos.